Bueno, Eso te quería preguntar, Luis, porque también, bueno, en tu currículum mencionábamos el tema del estudio del cristianismo en mm, Dostoyevsky. Es decir, es un cristianismo sí, muy particular, ¿no? El de sí, esta muy persona. cierto, muy cierto. Entonces, entre las cosas que Dostoyevsky ve es que él quiere estar apegado al escribir sus obras a la descripción de la realidad, ser lo más objetivo posible. Sí. Y cuando nosotros leemos las obras de Dostoyevsky, y en concreto Crimen y Castigo, pues lo primero que decimos es un gran psicólogo, es muy objetivo y al mismo tiempo un gran psicólogo. Y al respecto, Dostoyevsky llegó a responder, porque en su tiempo ya lo catalogaban como ese gran psicólogo. Él llegó a responder, dicen de mí que soy un psicólogo. No, no, simplemente soy realista, pero realista en el más alto sentido de la palabra. Y ojo, aquí hay que entender la diferencia entre un simple realista y un realista en el más alto sentido de la palabra. ¿Y qué será el alto sentido de la palabra? Siendo él creyente, de veras confesándose ante sí mismo, ante su propio corazón, de que sí existe un Dios, él verdaderamente cree que existe una realidad que es acorde con el sentido mismo que le dio Dios a esa creación. De esta manera, describir la realidad, ser un realista en el más alto sentido de la palabra, para él significa descifrar esa realidad. No quedarse en el nivel en que la mayoría de nosotros nos quedamos. Por algo, él decía, ah, toda mi vida la he dedicado a descifrar el misterio que es el ser humano. Y eso Justo lo hace en pensaba, todas sus obras, intentando descifrar ese misterio. Y para él ese misterio no está en un ser humano negador de Dios, que piensa que solamente existe lo que se puede ver, no está en la mente euclidiana que juzga a través de una mente que solamente se queda en el nivel objetivo, digo, objetivo relativamente, ¿no? Porque ya sabemos que cuando vemos un solo objeto, por ejemplo, la manera en que lo vemos cada uno de nosotros es muy diferente y depende de nuestra propia subjetividad. Pero Dostoyevsky trataba de ir más allá, descifrar al ser humano, descifrar a la realidad en la que vive el ser humano. Y esa realidad no es solamente la que ven mis ojos, no. Esa realidad está imbuida, llena también del espíritu mismo de la creación con que la llenó el mismo creador. Si no tomamos en cuenta esto, si dejamos a Dostoyevsky y lo vemos solamente desde la perspectiva de alguien que no comparte las ideas de este autor, entonces no entenderemos muchas de las cosas que nos trató de decir Dostoyevsky en sus obras. Él, ante todo, es un autor creyente, un autor cristiano, pero tienes razón, su cristianismo además es muy específico. Él asimismo no se verá como un cristiano con sus especificidades, no, porque ante sus propios ojos él es un firme cristiano ortodoxo que se apega a la iglesia ortodoxa, que cree en lo que la iglesia ortodoxa cree, pero no en vano. Yo muchas veces llegué a escuchar a sacerdotes de la iglesia ortodoxa
diciendo repitiendo una idea más o menos en los términos que lo voy a decir ahorita. Nosotros apreciamos mucho el que buena parte de los lectores de Dostoyevsky se convirtieran al cristianismo, llegaran a la ortodoxia a través de Dostoyevsky, y eso se lo agradecemos mucho. Sí, con la cuestión de que qué bueno que llegaron a través de Dostoyevsky, pero ahora entiendan las verdaderas bases de la ortodoxia. Ahora nútranse de la ortodoxia tal cual, porque algunas ideas que manifiesta Dostoyevsky en sus obras están muy lejos de esa ortodoxia. Y los sacerdotes ortodoxos lo entendieron perfectamente. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención en los hermanos Karamazov es que en la plática que tienen en una taberna el seminarista Alyosha Karamazov y su hermano mayor, este es el hermano medio, son 3 hermanos en total, Iván Karamazov, Iván le platica, se empieza a abrir ante Alyosha, le describe algunas cosas de cómo ve a Dios. Iván le dice a Alyosha, durante todo este tiempo, ellos habían estado separados por lo visto, durante estos meses, tú me has estado viendo todo el tiempo, y tu mirada como que trae consigo una pregunta que nunca me has formulado. Y esa pregunta es, Iván, ¿cree o no cree? ¿Y sobre qué pueden platicar los niños rusos de la actualidad? Pues los chamacos rusos, los chicos rusos solamente pueden platicar acerca de si creen o no creen. Y ya que tienes esa pregunta en tu mirada todo este tiempo, pues pongamos que, a pesar de que me escuchaste, que yo dije que Dios no existe, pongamos que, y te lo concedo, que probablemente Dios exista. ¿Sí? Entonces, no voy a poner en duda eso. Pongamos que Dios existe. Lo que no puedo aceptar es el mundo de este Dios. Pero amo entrañablemente este mundo, más allá de la lógica. Y entonces Alyosha se entusiasma y dice, pues con esto ya tienes la mitad de tu salvación. Bueno, Iván le responde, ya te estás preocupando por mi salvación. Muchas gracias, aunque yo no he pedido ser salvado. Necesito ser salvado. Y Alyosha le dice, sí, bueno, ya tienes la mitad de tu salvación. Y entonces Iván le responde, y dime cuál es la otra mitad. Y Alyosha toca un punto que nada tiene que ver con la ortodoxia rusa. Y es, resucita a tu familia, a tus familiares muertos. ¡Wow! Resucita a tus familiares muertos. En la actualidad en Rusia existe una tendencia muy fuerte que se llama cosmismo, el cosmismo ruso, que a tu público y a ti les sugiero mucho que sigan esto. Es una tendencia muy importante y en donde se habla que, bueno, hay un filósofo religioso ruso llamado Nikolai Fyodorov, que él dice que tenemos, hablando de imperativos éticos, ¿sí? Tenemos una misión y esta misión, digamos que fue dada por Dios. O sea, aquí vamos a encontrar cierta resonancia con lo que hace decir Dostoyevsky a su personaje Alyosha, el seminarista.
resucita a tus seres muertos. Aunque ahorita yo dije a tu familia, igual y me equivoco y no es familia, sino en general a tus seres muertos, ¿sí? Y entonces, Nikolai Fyodorov decía, el imperativo ético que tenemos es que, primero, tenemos que hacer cumplir la idea de Dios, la idea de Dios como parte de la historia, del desarrollo de la historia humana. O sea, hay una idea preconcebida por Dios acerca de lo que Dios espera del desarrollo en la historia del ser humano. Esto se llama historiosofía. Y esta idea tiene que ser ejecutada, realizada por el ser humano, pero de manera libre. De manera libre llegar a esto. ¿Y en qué consiste? Hacer que el mundo deje de ser el caos que es, que la civilización eh, eh, que nos dicta todo lo que la sociedad humana es, una sociedad en donde cada quien ve por sus propios intereses, y estamos hablando tanto a nivel individual como a nivel países, por ejemplo, ¿sí? O los intereses de las corporaciones, etcétera, etcétera. Y entonces eh, hay que intentar realizar el ideal que está, digamos que, predestinado para el ser humano, pero que tiene que ser un ideal realizado por el mismo ser humano y de manera libre. O sea, predestinado, pero al mismo tiempo libre. Y entonces, esta paradoja, ¿a qué nos lleva? Este ideal tiene que ser la realización del paraíso aquí en la tierra. No allá, no cuando nos hayamos ido, no pensando en que existe la vida después de la vida, no, no, no. Aquí en la tierra nos lo merecemos o tenemos que hacer lo necesario para merecerlo y para alcanzarlo. Y entonces este filósofo religioso Nikolai Fyodorov hablaba acerca de que toda la humanidad en conjunto tendría que unir sus fuerzas para alcanzar este ideal de la realización del paraíso terrenal. Y para eso se necesita una sociedad muy diferente a la sociedad de la civilización actual. Tendría que cambiar radicalmente sus intereses, su forma de manifestarse, y para poder hacer eso se necesitaría algo que Dostoyevsky desarrolla muy bien en Los Hermanos Karamazov, y es la idea de la tierra, para alcanzar el ideal, tiene que dejar de ser un conjunto de naciones, de países, que sí estamos en un mundo global, pero al mismo tiempo aislado. Claro, sí, sí, sí. Sí. De países y naciones y empresas que luchan por sus propios intereses. No, sino tiene que ser una tierra en donde los estados desaparezcan, en donde la iglesia que traicionó a Cristo, según la perspectiva de Dostoyevsky, la iglesia católica que tomó una de las tentaciones del diablo, que las tentaciones que pone ante Cristo y que le ofrece el poder universal, y Cristo le responde, no tentarás a tu Dios y a tu Señor. Bueno, Dostoyevsky dice, la iglesia no puede transformarse en Estado, porque entonces es totalmente contrario a lo que Cristo vino a, Predicar. a, a predicar. Así que, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que desaparezca el Estado, que desaparezcan los países,
y que el Estado mismo, al desaparecer, que el mundo mismo, al desaparecer, se transforme en iglesia. O sea, al revés. Sí. Y no es una iglesia ya con muros, con sus rituales, dentro de esos muros. No, 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 no. Sino Dostoyevsky está hablando de un mundo en donde ya no hay intereses ajenos, ya no hay mío tuyo, ya no hay esas diferencias sociales, racistas, ni nada por el estilo, sino que un mundo en donde cada quien, cada ser humano ha evolucionado a tal grado de que conservando su libertad, sigue pudiendo elegir entre el bien y el mal, y sin embargo, gracias a esa libertad y gracias al tipo de ser humano que ahora es, en libertad puede elegir siempre el bien. En la elección del bien como la máxima manifestación de la libertad de uno. Entonces, es esa una de las cuestiones que nos deja Dostoyevsky para todos los tiempos. Por eso Dostoyevsky es tan actual. Claro. Más allá de si eres creyente o no eres creyente, de si eres católico, de si eres ortodoxo, de que si eres evangelista, testigo de Jehová o lo que sea, o incluso hasta si eres ateo, la máxima manifestación de tu libertad es elegir el bien. Cuando uno llega a ese grado de conciencia, entonces eres capaz de darlo todo en nombre del otro. Darlo todo en nombre del otro, esto es muy cristiano, es cierto. Esto es lo que se supone que hizo Cristo, sí, pero esto es lo que se supone que tendría que hacer todo ser humano que está preocupado por el bien común. Esto, Mi propio sí, bien, entonces, es el bien de los demás. Mi propia felicidad es la felicidad de los demás. Yo no puedo ser feliz si en el mundo hay infelicidad. No lo puedo. Y Nikolai Fyodorov, el filósofo religioso del que estábamos hablando, decía, tenemos que hacer que en la tierra se instaure el paraíso del que tanto nos hablan las escrituras. Sí, pero insisto, ese paraíso tiene que ser aquí, no como premio allá, ¿sí? Y entonces, para instaurar ese paraíso, éticamente, yo no puedo considerar que he alcanzado ese paraíso si ese paraíso es solamente en una parte de la tierra. Si hay seres humanos que sufren en otro lado. Uh-huh. Y no lo puedo alcanzar incluso, él lo lleva todavía más allá. Dice, si en toda la tierra ya está el paraíso terrenal, entonces todavía sigue siendo éticamente no alcanzado, porque antes que nosotros existieron generaciones y generaciones de seres humanos que sufrieron y que fueron colaborando para que nosotros llegáramos a lo que llegamos. Así que este paraíso tiene que ser logrado también para las generaciones, tanto futuras como las generaciones pasadas. Y esto uno puede decir, pues es que está muy loco. Pues sí, está muy loco. Pero Fyodorov decía, bueno, para ello solamente lo podemos hacer si resucitamos a todos aquellos que alguna vez vivieron sobre la faz de la tierra.
Ups, y justamente esto es lo que dice Alyosha Karamazov a su hermano. Ahí está la otra mitad. Por lo tanto, todavía no estás salvado, todavía no estás salvado si amas más allá de la lógica a la creación. Todavía no estás salvado si logras el paraíso terrenal para los que viven contigo en ese mismo tiempo. No, también hay que resucitar a tus seres muertos. Esto puede ser que no sea aceptado por muchos y digan, pues, ¿para qué, no? Más sobre todo para aquellos que creen que sí existe vida después de la vida, y para qué resucitar a ellos cuando tienen otro tipo de existencia, ¿no? Pero para Dostoyevsky esto es importante, ¿sí? El paraíso aquí en la tierra, y que la injusticia ya no sea parte del sello de la existencia humana. Uh-huh. Sí. Entonces es un rollo tremendo, tremendo, y que tiene muchas vertientes por analizar, y en lo cual Dostoyevsky creía. Podemos no compartir algunas de las cosas de él y podemos decirlo que, bueno, pues es un pensador religioso, que esperábamos, pero Dostoyevsky no nos suelta, no nos suelta, porque a pesar de que entre nosotros haya no creyentes, nos dice, no te escapas. ¿Por qué razón? Porque de todos modos tú tienes la responsabilidad ante todos los demás por cualquier hecho deleznable que sea cometido por el ser humano. Tú también eres responsable individualmente. Y no en vano, en los hermanos Karamazov, el Starets Zosima, que es uno de los personajes más entrañables para Dostoyevsky, un sacerdote religioso, pero que no tiene un grado religioso similar a lo que tienen los demás. Esto, digamos que su autoridad es más bien moral. El Starets Zosima, cuando escucha el pleito que se traen al interior de la familia de los hermanos Karamazov, el hermano mayor Dmitri con el padre, que están ambos enamorados de una misma persona, de una misma mujer, Grushenka, y se pelean delante de él, y hay amenazas y todo, hasta amenazas de muerte. Zosima se levanta, todo enfermo, apenas si se puede mover, se levanta de su asiento, se inclina, cae de rodillas ante Dmitri Karamazov y le dice, perdóname. Y uno como lector dice, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ¿por qué, no? ¿Perdonar por qué? Si él no ha hecho nada. Pues la idea de Dostoyevsky es, perdóneme porque no he brillado lo suficiente para evitar su caída. Y esa es la responsabilidad que nos da Dostoyevsky a todos. O sea, no te hagas. No puedes decir que tú no tienes la culpa de lo que hizo el otro, aunque ni siquiera lo conozcas. Dostoyevsky dice, todos somos responsables, todos somos culpables. Y no se trata de ir pidiendo perdón a todo mundo cada ocasión. No, dice, haz algo, haz algo. Y ese algo que tiene que hacer, según Dostoyevsky, es llenarnos digamos, de tanta luz que seamos capaces de iluminar a los seres que nos rodean. Y a través de este iluminar a los seres que nos rodean, evitar la caída de estos seres, de estos hermanos. Sí. Y eso es Alyosha Karamazov. Alyosha va por el mundo llevando su luz y haciendo que la gente que lo rodea saque cosas muy buenas de sí mismas que ante otros no es capaz de sacar. Sí,
sí es muy distinto el cristianismo de Dostoyevsky, muy, muy distinto. Y lo que tiene este cristianismo es que nos toca a todos, seamos o no cristianos, seamos o no creyentes, todos somos responsables.